Bienvenidos a este episodio que será viral. Con la llegada del año 2026, más allá de los abrazos y los buenos deseos, también llega una buena carga de impuestos a pagar. Hay que tener la calculadora a la mano, sobre todo para presupuestar bien los gastos y que la famosa cuesta de enero y los meses subsecuentes pues no nos agarren en curva, Pero además, por cierto, el gobierno, de verdad, ¿en qué va a gastar este asunto de los impuestos? Ya sabe, van a subir los refrescos, los cigarros, en fin, ya le daremos la lista completa. Miren, para hablar de esto, hoy nos acompaña Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, contador, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación, Juan. Un saludo, Adrián. Gracias. Precisamente también está con nosotros Adrián Díaz, especialista en finanzas personales. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Juan, un placer estar contigo en tu programa. Gracias, qué amable. Bueno, pues vamos a ir explicándole a la gente, no queremos arruinarles las fiestas, el inicio de año, pero sí hay que recordarles que hay que empezar a arrastrar el lápiz por todo lo que venga. Contador, a ver, vamos a recapitular un poco respecto a los nuevos impuestos. Ya conocemos los productos, pero no estaría de más escuchar, si nos puede repetir, cuáles son los que van a subir y sobre todo a qué grupos afecta esto, grupos específicos, población en general y demás. Bueno, prácticamente un aumento tal como tal de los impuestos no hubo, salvo estos que tú acabas de mencionar en un inicio, como es el IEPS, que va enfocado más que nada a bebidas alcohólicas o bebidas de alta fructosa o azucaradas o a los cigarros, en donde pues evidentemente el objetivo o el aumento de dicha tasa de impuesto va relacionada, o al menos así lo hicieron saber nuestros legisladores, en materia de que va en beneficio de la población, en la salud de la población. Evidentemente, eso es un impuesto a la salud, como diríamos anteriormente, no es nada nuevo bajo el sol, y pues obviamente lo que se busca es supuestamente acabar con esos males que aquejan a la población. Sin embargo, también tanto el secretario de Salud como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no dijeron que aunque estos impuestos aumenten el próximo 2026, tampoco no dijeron que ese ingreso extraordinario que se iba a obtener por el cobro de dichos impuestos a estos productos con alta niveles de azúcar o alta fructosa o bebidas alcohólicas o cigarros o fuera etiquetado, por así decirlo, o específicamente para el apoyo o cuidado a la salud de ciertos áreas vulnerables Claro. que aquejan a esta población. Sí, totalmente, sin dejar de lado que, por ejemplo, suben la entrada desde el Museo de Antropología, este nuevo pago que hay que pagar si vamos con nuestros hijos al extranjero. Todos esos detalles, no sé si coincides, Adrián, nos llevan a ir planeando lo que viene para el próximo año, no solo para este arranque de enero, sino para el presupuesto en general. Desde tu punto de vista, ¿qué pueden hacer las familias? ¿De verdad es necesario empezar a arrastrar el lápiz o es una exageración? Yo creo que has dado en el punto medular, mi querido Juan, en este sentido, de que hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Hay que adelantarse a las cuestiones que hoy justamente estamos previendo. Y uno de los puntos fundamentales en la educación financiera es justamente adelantarse a los hechos que sí o sí van a ocurrir y que sabes que tienes un compromiso financiero. ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú sabes que en enero vas a tener que pagar un refrendo, que en enero vas a tener que pagar la renta, que vas a tener que pagar el crédito, que vas a tener que pagar quizá el adelanto por la colegiatura, el aumento por su naturaleza a cada inicio de año de los productos llamado inflación. Es decir, si sabes que tienes compromisos financieramente hablando que no puedes mover, ve arrastrando el lápiz, ve haciendo un presupuesto, ve haciendo justamente este cálculo de cuánto dinero tienes, cuánto dinero te sobró, cuál fue el daño colateral del mes de noviembre y de diciembre, porque hay que recordar que hoy las familias ya no nada más enfrentamos los gastos de sembrina, también enfrentamos gastos desde noviembre, que es cuando empieza justamente toda esta ola de promociones con el Buen Fin, con el Cyber Monday,
con el Black Friday y luego ya tenemos el Monday Friday y ya tenemos un sinfín de cuestiones que tenemos justamente que empezar a tener conciencia. Si tú eres de las personas que en diciembre o en noviembre compraron y van a empezar a pagar en el mes de marzo con este tipo de promociones, más a mi favor es cuando tienes justamente que empezar a trabajar en todas y cada una de las cuestiones que son llamadas presupuesto familiar y presupuesto individual. Así que si a esto le sumas la carga fiscal que vamos a tener los mexicanos, bueno, pues también estamos justamente trabajando con un presupuesto apretado y tiene que ser exacto, mi querido Juan. Bien, pues a tomarlo en cuenta y por supuesto yo decía, quizás no es una exageración de verdad empezar a ir haciendo estos cálculos. A ver, contador, un impuesto del que no se ha hablado mucho, pero surgen las dudas en las redes sociales, es lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Los trabajadores, los asalariados y demás, se hace un ajuste. ¿A quién le va a pegar y cómo se va a dar este nuevo cálculo, contador? Bueno, evidentemente se hace un ajuste a las tablas del impuesto sobre la renta que evidentemente va a atacar o va a lastimar a todos los contribuyentes, personas físicas, para el próximo 2026. Esto sí quiero ser muy claro y muy enfático. No se aumentaron los impuestos, es decir, sigue siendo la tasa máxima el 35% de impuesto sobre la renta, que si no mal recuerdo, esta tasa de impuesto sobre la renta viene desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. Ujú. O sea, no se han modificado esos impuestos. Lo que se ha modificado son los renglones o las tablas o el modular, por así decirlo, de los límites inferiores y superiores de cada trabajador o de cada persona física con actividad empresarial y profesional y sueldos y salarios y asimilados a salarios, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Evidentemente, esto afecta en su gran mayoría, pues alrededor de 53 millones de asalariados y 32 millones de personas físicas. Entonces, qué busca el Servicio de Administración Tributaria a través de su padrón, perdón, de personas físicas que tiene alrededor de 88 millones de contribuyentes que pagarán un impuesto sobre la renta por los ingresos que reciban a partir del próximo año, un poco mayor, pero no sobre los porcentajes que aumentaron, porque esos no se movieron, sino sobre los límites que se tenían y los bases donde ellos jugaban. Por decir un ejemplo, si tú antes ganabas 30,000 pesos y pagabas un impuesto sobre la renta del 15%, por decir un porcentaje, hoy en día vas a ganar a lo mejor con el aumento que te puedan dar de tu salario 34,000 pesos o 35,000 pesos, pero ahora no vas a pagar 15%, vas a pagar un 25% de impuesto sobre la renta o un 20%. Entonces, es ahí donde viene la recaudación mayor, porque aunque el salario, aunque haya aumentado o se haya quedado igual, si tú quieres, en un ejemplo hipotético, y lo que está buscando la autoridad es disminuir esas bases para que entonces te encuentres en unas tasas de imposición mayores para recaudar más ingresos sobre la renta. Bien, Alrededor de 4,1 billones se estima la autoridad que a través de estos cambios pueda recaudar más. Perdón. bien, bien, contador, muchas gracias. A ver, vuelvo contigo, Adrián, y me quedé pensando en lo que decías acerca de las deudas, quienes pagan con tarjetas de crédito. La prioridad entonces es salir de las deudas, tener un colchoncito. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos para tener esta planeación financiera rumbo al 2026? De acuerdo con lo que Jesús nos estaba comentando justamente de estos ajustes que vamos a estar viendo justo con el aumento salarial, el aumento de la inflación y todo este asunto, lo que me quedé pensando justamente es que no solamente tienes que empezar a hacer un presupuesto muy, muy fino, muy cercano, muy exacto de cuánto ganas y cuánto vas a empezar a gastar justamente en el 2026, sino que también tienes que empezar a fomentar una nueva cultura fiscal. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien tú vas a tener justamente la misma cantidad de impuestos, estas tasas que se están elevando justamente, más bien estos porcentajes que se están modificando de acuerdo al aumento salarial que tú vas a recibir, te va a obligar sí o sí a ser mucho más sensato y mucho más claro con tus cuentas fiscales. Es decir, tienes sí que sí o sí
o también sí, acercarte a un contador público para que te asesore justamente y puedas empezar a aprender y empezar a acostumbrarte a deducir impuestos, a dar una factura, a empezar a declarar. Si eres persona física con actividad empresarial, no va a haber de otra porque estás completamente fiscalizado, estás completamente vigilado y créeme que la autoridad fiscal no se va a tocar el corazón si empiezas a detectar o empieza a detectar en tu buzón tributario un pequeño retraso justamente con el pago mensual de tus impuestos. Por eso es importante que no solamente Juan y todo el público que nos ve y nos escucha entiendan, por favor, que no estamos en tiempos nada más de empezar a trabajar con nuestra educación financiera. Estamos en tiempos de empezar a trabajar con una cultura fiscal mucho más fuerte y esa cultura fiscal nos las puede regalar justamente el Colegio de Contadores Públicos de México a través de todos los servicios que da, porque si no, no va a haber quien nos ayude, mi querido Juan, a entender por qué estamos pagando más, a entender por qué no nos está rindiendo el dinero, más allá de que la inflación nos está afectando. También puede ser justamente por estas variables que estamos viendo justamente con los ajustes fiscales que se van a empezar a reflejar a partir del primer minuto del 2026. Entonces, ya tenemos una doble asignatura. Tenemos, por un lado, la educación financiera y por el otro, los hábitos financieros en cuestión fiscal los tenemos que empezar a reforzar sí o sí o también sí. Bien, Adrián, muchas gracias. Contador, antes de entrar al aire platicábamos respecto al asunto del incremento al salario mínimo y esta confusión, o yo no sé si es confusión o que muchos están con dolo incluso malinterpretando. A ver, a mí me vas a subir el 13% de mi salario y demás y creen que con eso lo van a solucionar. De entrada está mal interpretado y yo incluso esas dudas pues, se han visto en redes sociales y demás. A ver, platíquenos al respecto, contador, por favor. Pues sí, bueno, más que nada entendamos que el aumento del 13% va en relación única y exclusivamente al salario mínimo. Hoy en día, un 60, 70%, no, digo, una gran mayoría de la población que está en el comercio formal gana por arriba del salario mínimo. Un ejemplo, el día de hoy una persona a lo mejor gana 10,000 pesos. Para el próximo 2026 el salario mínimo va a llegar como a 9,000 y fracción pesos al mes. Con todo y ese aumento del 13% que venimos del salario mínimo del 2025 de 8,400 pesos a 9,200 pesos. Aún así, la persona que en el 2025, perdón, gana por arriba del salario mínimo, en este ejemplo hipotético de 10,000, pues está por arriba del próximo salario mínimo del 2026 con todo y ese aumento del 13%. Sin embargo, muchos de esas personas, trabajadores o asalariados, a sus patrones les piden un aumento mínimo del 13% porque es lo que salió publicado, ¿no? Pero lo que no están leyendo en los cabezales o no están metiéndose a la información fidedigna es que hubo un aumento del 13%, pero sobre la base del salario mínimo, no sobre la base del salario que percibe el trabajador el día de hoy, el cual puede ser mayor al salario mínimo. ¿Y eso qué puede provocar en la economía mexicana o en cualquier economía? En que puede haber un aumento de la inflación subyacente que es por arriba o encima de la inflación de la canasta básica. Y para poner un ejemplo, lo digo, el aumento que puede haber al Internet, el aumento que puede haber a la telefonía celular, el aumento que puede haber a las colegiaturas, el aumento que puede haber a productos que no se consideran, entre comillas, como dentro de la canasta básica, como de primera necesidad, entre comillas, lo pongo, pero para mí creo que hoy en día, en un 2025, 2026, el Internet ya se vuelve parte de la canasta básica. El uso de la telefonía celular, lo mismo. Aquellas colegiaturas o escuelas privadas, más allá de las públicas, que sus padres están haciendo un esfuerzo para poder tener a sus hijos en una escuela privada, pues evidentemente esos aumentos pues, van a ser iguales o mayores a ese 13%, que no necesariamente sea el mismo aumento al que se está refiriendo el salario mínimo. Entonces, esto puede traer
una cadena puede, no estoy diciendo que suceda, Ujú. pero puede ser un motivo, una situación de crear una inflación que al final del camino alcance hasta no importando el nivel socioeconómico en el que te encuentres, puede alcanzar a los beneficiarios finales, que en este caso son las personas, hasta para comprar un litro de leche. Como te decía previo a la entrevista y platicando, lo que decía era, si hoy la leche, por decir algo, vale 40 o 50 pesos el litro, a lo mejor con ese aumento que pudieran dar por una presión de los trabajadores hacia el patrón y ese aumento que se tendría que dar a los trabajadores que no ganan el salario mínimo, sino por arriba del salario mínimo, eso, pues, ¿en qué va a impactar? En que a lo mejor el litro de leche ahora valga 65 o 70 pesos, ¿no? O 80. Entonces, la persona que ganó el aumento y que viene feliz con que, logramos el aumento del 13%. Sí, papá, pero pues ahora que vas al centro, Sí, a la tienda del supermercado, pues la leche que comprabas para llevar a tu casa, para que tomaran tus hijos, pues ya no cuesta 60 pesos o 50, ahora vale 70 o 75 pesos. Por esa escalada de inflación o de aumentos pequeños o micros que evidentemente se van a ir viendo reflejado en la cadena de suministro. Los transportes pues necesitan gasolina, el aumento en la gasolina que pudiera haber, el tema del gas LP igual, ujú, el tema del internet, el tema de los costos de los trabajadores, los claro. impuestos per se, o los más bien los derechos, porque los que tú hablabas no son impuestos, son derechos que se pagan, que es muy distinto a los Ah, impuestos. claro. Pero al final del camino, todo eso suma. Y eso puede crear un problema que, pues a la larga en nuestro país y con miras al próximo año que recordemos se va a tratar el Tratado de Libre Comercio, se va a negociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y obviamente el anuncio que dieron nuestros gobernantes en la semana pasada con aumentos a aranceles a productos de Asia, no Claro. necesariamente chinos, sino asiáticos. Ahí Ujú. está Corea también del Sur, que ya creo que estaba hablando con nuestros embajadores para ver si podríamos tener un trato más especial sobre este aumento de aranceles, Ujú. pues podría impactar en la economía de nuestro país, recordando que Claro. también tenemos productos asiáticos en gran cantidad. Totalmente, híjole, un error de interpretación volviendo al asunto del incremento. Es así como lo están interpretando algunas personas, se convertiría en un problema para todos, por lo que entiendo, abogado. En fin, pues nos estamos acercando al final de esta plática. Adrián Díaz, con base en lo que hemos platicado, lo que escuchábamos del contador, me pareció muy interesante este asunto de no solo es la cultura financiera, la cultura fiscal también es un tip muy importante. ¿Con qué idea podría cerrar, Adrián, algo que le compartas a nuestros amigos para que no les pegue tanto, decía, no solo la cuesta de enero, los meses subsecuentes? ¿Algún otro tip que sea clave para que las finanzas sean sanas? Sí, definitivamente lo que tenemos que empezar a trabajar es justamente nuestra planeación, no solamente de lo que viene en los primeros meses, sino también prácticamente empezar a hacer nuestro calendario de todo el año. Una vez que tengamos nuestros compromisos anuales, bueno, ya vamos a poder saber en dónde estamos parados. Y otra cosa muy importante, desde mi muy particular punto de vista, creo que no es un buen momento para estar buscando un crédito. Si estás buscando o estabas pensando en comprarte un coche a crédito, si estabas pensando en cambiar el celular y estabas pensando en hacerlo a crédito o pedir una línea para poder mejorar tu casa, yo te diría que tomes con calma justamente este tipo de decisiones para saber cómo viene el año, tanto en materia de inflación como en materia justamente de empleos y a ver cómo se va comportando. Lo que dice Jesús es sumamente importante. En estos momentos tenemos que poner mucha atención sobre lo que esté pasando con las negociaciones del TEMEC, sobre lo que esté pasando entre estos tres países. Entonces te pediría que lo tomes con mucha mesura, con mucha tranquilidad, que pongas los pies en la tierra y que por lo menos el primer trimestre del año veas cómo se está comportando tu economía y ya después vamos viendo justamente cómo la economía del país empieza a reaccionar a todas estas
vicisitudes que están pasando justamente en nuestro país. Perfecto, Adrián, pues anotado. Gracias, contador Jesús Guillermo. ¿Alguna idea para cerrar lo que hemos platicado? ¿Algo que la gente deba tener muy presente respecto al tema de los impuestos? Bueno, al tema de los impuestos, pues como bien lo dijo Adrián en alguna de sus intervenciones, el Colegio de Contadores Públicos de México y los contadores públicos certificados, como el que en este momento está hablando con ustedes, creo que pudiéramos ser uno de los mejores aliados para este próximo 2026 y años venideros. Pero creo que lo más antes, un punto importantísimo que dijo Adrián y creo que es importante, son dos cosas: la educación financiera y la educación fiscal. Los impuestos se pagan posterior a la utilidad que se obtenga de un negocio. Si el negocio no genera ingresos, no se pagan impuestos. Si el negocio genera ingresos, pagan impuestos. Entonces, si tenemos una educación financiera a todos los niveles, no importando que seas supermáster, no importando si eres una persona física con actividad empresarial, un reciclo, una pequeña empresa, una mediana empresa o hasta un gran contribuyente, entiéndase, de estas empresas transnacionales. No importa, creo que el punto medular o el origen es arreglar tus finanzas y cuidar tus finanzas personales o empresariales para posteriormente ir con una buena estrategia en materia fiscal y de la mano de un buen contador, que no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es las finanzas, otra cosa son los impuestos, y el que los une o el que hace esa sinapsis en estos dos mundos se llama contador público. Muy bien. Entonces, ojalá pues tomen en consideración la recomendación de Adrián y vean y volteen a ver al Colegio de Contadores Públicos de México y a los contadores certificados que egresamos y estamos de ahí. Gracias, contador. Yo creo que ambas sugerencias son clave, pues, para evitar el estrés financiero y algo más. A veces me quedo corto hablando del estrés financiero. Esto se puede convertir en una verdadera pesadilla. En fin, pues llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, Adrián, en una sola palabra, sé que va a estar difícil, pero en una palabra, ¿cómo definirías lo que viene para el próximo año en cuanto a todo lo que platicamos, inflación, impuestos y demás, presupuestos, la manera en que tenemos que calcular y demás? En una palabra, Adrián. Reto. Reto. Gracias, Adrián. Contador, en una sola palabra, ¿cómo lo definirías también? Oportunidad. Bien. Un reto que puede convertirse en una oportunidad, quizás para llevar finanzas sanas, para cuidar el bolsillo y demás, y sobre todo armar un buen presupuesto. Un reto que se convierte en una oportunidad. En fin, pues llegamos al final. Les agradezco mucho a Adrián Díaz, conocido ya quien será viral. Gracias, Adrián, especialista en finanzas personales. Qué amable. Gracias a ti, Juan. Un placer estar en tu programa, de verdad. Gracias. También agradezco al contador Jesús Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, contador. Gracias, Adrián. Gracias, Juan. Buena tarde a todos. Gracias. Les mando un abrazo, por supuesto. Felices fiestas. Y por supuesto, les agradezco a ustedes también que se hayan quedado hasta el final de esta plática. ¿Qué les parece? Hay que ir calculando lo que viene, no solo por enero, por la cuesta y demás, por lo que viene para los próximos meses, para evitar que tengamos problemas. Va a haber una serie de ajustes en impuestos. A lo mejor ustedes no fuman, no toman refresco, pero ahí no para la cosa, ¿eh? Es una serie de productos que no está por demás ir a checarlos, las bebidas con edulcorantes y demás que van a incrementar. Les decía al inicio del programa, la entrada a algunos museos, algunos sitios arqueológicos y demás, todo eso hay que irlo calculando porque se puede convertir, pues, en un gasto si es que lo van a llevar a cabo, pero si no están bien calculados se puede convertir, claro está, en un problema. En fin, llegamos al final de este episodio. Ojalá que puedan dejarnos un comentario para saber qué piensan, si ya están también haciendo cuentas. También ojalá que puedan compartir el video para que llegue a más gente. Yo soy Juan Rivas. Felices fiestas, les mando un abrazo. Pásenla bien, por favor.